Restaurante El Palacio, en el barrio de Salamanca. Alejandro Herrera, CEO millonario de 45 años, está cenando con importantes inversores cuando la nueva camarera, Sofía Moreno, se acerca a la mesa. En el momento en que sus miradas se cruzan, Alejandro se queda helado. «¿Me recuerdas a alguien?», susurra con voz temblorosa. Pero cuando Sofía alza los ojos hacia él, el tiempo se detiene. Esos ojos, esa sonrisa tímida, ese pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, no es solo un recuerdo, es Isabel, la mujer que amaba perdidamente hace 20 años, la que murió en un accidente de tráfico mientras esperaba a su primer hijo. Pero si Isabel está muerta, ¿quién es esta chica idéntica a ella? La verdad que emergerá sacudirá los cimientos de su vida y revelará un secreto que lo cambiará todo. Madrid, barrio de Salamanca. El restaurante El Palacio brillaba como una joya en el corazón del distrito más elegante de la capital, con sus lámparas de cristal que reflejaban la luz dorada sobre las paredes revestidas de terciopelo granate. Era el local más exclusivo de la ciudad, frecuentado por empresarios, políticos y celebrities que pagaban cifras astronómicas por degustar las creaciones del chef estrellado Carlos Mendoza. Alejandro Herrera, 45 años, CEO de Herrera Holdings con un patrimonio de más de 500 millones de euros, ocupaba la mesa del rincón más reservado del restaurante. Su cabello canoso y sus ojos grises acero emanaban esa fría determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos de España. Esa noche estaba cerrando un acuerdo de 200 millones con inversores suizos, un negocio que consolidaría su imperio financiero. La operación en Latinoamérica nos garantizará el 30% de retorno en 3 años, explicaba Alejandro con la seguridad de quien nunca había fallado en una inversión. Sus interlocutores, 3 banqueros de Zúrich de rostro impasible, asentían mientras degustaban Ribera del Duero del 1994. De repente, Alejandro se detuvo a mitad de frase. Una joven camarera se acercaba a su mesa con paso elegante pero tímido. Sofía Moreno, 25 años, había empezado a trabajar en el restaurante solo una semana antes, tras mudarse a Madrid desde un pequeño pueblo de Andalucía. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto. El uniforme impecable acentuaba su figura esbelta, pero eran sus ojos los que captaban la atención, grandes, expresivos, de un verde esmeralda, que parecía contener todo el calor del mundo. «Disculpen, ¿puedo servirles algo más?», preguntó Sofía con voz dulce, acercándose respetuosamente a la mesa. Alejandro alzó lentamente la mirada hacia ella y el mundo se detuvo. La copa de vino se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, con un ruido que resonó por todo el restaurante como un disparo. Los 3 inversores se giraron sorprendidos, mientras Alejandro miraba fijamente a Sofía con los ojos desorbitados y el rostro completamente pálido. «¿Isabel?», susurró con voz quebrada, levantándose bruscamente de la silla que cayó hacia atrás. Sofía lo miró confundida, dando un paso atrás. «Lo siento, creo que hay un malentendido. Yo soy Sofía». «No, no, no». Alejandro se acercó con pasos vacilantes, las manos temblando visiblemente. «Los ojos, la sonrisa, ese hoyuelo, eres idéntica a...». «Señor, ¿se encuentra bien?». Sofía estaba preocupada viendo a aquel hombre poderoso y seguro de sí mismo transformarse de repente en alguien vulnerable y asustado. Alejandro se detuvo a pocos centímetros de ella, estudiando cada detalle de su rostro. El aroma de su perfume, sutil y delicado, era el mismo que usaba Isabel 20 años atrás. La forma de sus manos, la manera en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa, incluso el pequeño lunar en el ángulo del ojo izquierdo, todo era idéntico. «Me recuerdas a alguien», logró decir finalmente con voz estrangulada. «A alguien que amé hace mucho tiempo». Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Había algo en los ojos de aquel hombre que la perturbaba profundamente, un dolor ancestral pero aún vivo, una emoción tan intensa que era casi palpable. Los inversores suizos se intercambiaron miradas perplejas.
El CEO más frío y calculador de España estaba sufriendo una crisis emocional delante de una camarera. El acuerdo de 200 millones parecía de repente lo último en sus preocupaciones. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?», preguntó Alejandro con voz temblorosa. «Sofía Moreno. Vengo de Ronda, en Andalucía». El nombre del pueblo golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ronda, el lugar donde él e Isabel habían pasado sus últimas vacaciones juntos, donde ella le había anunciado que estaba embarazada, donde habían soñado con comprar una casa y criar a su bebé entre los olivares. El lugar desde donde había recibido la llamada más devastadora de su vida. Isabel había muerto en un accidente de tráfico mientras regresaba a Madrid para encontrarse con él. «¿Cuándo naciste?», susurró. «El 15 de marzo de 1999. ¿Pero por qué me hace todas estas preguntas?». Alejandro hizo rápidamente los cálculos. 1999. Exactamente 9 meses después de la muerte de Isabel. Una posibilidad imposible, aterradora y maravillosa a la vez, se abrió paso en su mente. «Sofía», dijo con voz apenas audible, «dime el nombre de tu madre». La chica lo miró con ojos llenos de dolor. «Isabel. Se llamaba Isabel Moreno». El restaurante empezó a girar alrededor de Alejandro como un caleidoscopio. Isabel no había muerto. Isabel había estado viva, había dado a luz a su hija y había vivido durante 20 años en Ronda mientras él la lloraba cada día. ¿Pero por qué? ¿Por qué le había hecho creer que estaba muerta? Alejandro permaneció inmóvil, el rostro pálido como el mantel. Sofía lo observaba preocupada, sin entender por qué la mención del nombre de su madre había provocado una reacción tan dramática. «Isabel Moreno», repitió Alejandro con voz vacía. «¿Tenía una cicatriz aquí?», señaló la muñeca izquierda. «¿En forma de media luna?». Sofía se sobresaltó. «Sí, pero ¿cómo sabe? ¿Y cantaba Bésame mucho en la ducha?». Era su canción favorita. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Usted conocía a mi madre?». Alejandro soltó una risa amarga. «Estaba locamente enamorado de ella. Íbamos a casarnos en el verano de 1998. Estaba esperando un bebé. Nuestro bebé». Sofía sintió que las piernas le fallaban. «No, esto es imposible. Mi madre siempre me dijo que mi padre había muerto». «Te mintió». Alejandro sacó la cartera y extrajo una foto descolorida. Era la imagen de una joven mujer idéntica a Sofía. «Esta es Isabel. Esta es tu madre cuando tenía tu edad». Sofía tomó la foto con manos temblorosas. Era como mirarse en un espejo del pasado. «Dios mío». «El 15 de junio de 1998, continuó Alejandro, Isabel me llamó. Dijo que tenía que decirme algo importante, pero antes de que pudiera alcanzarla, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que había muerto en un accidente de tráfico. Identificaron el cuerpo por los documentos en el bolso. Mi madre nunca me habría mentido sobre algo así. Pero lo hizo». Alejandro se acercó. «Sofía, tienes que venir conmigo. Tenemos que hablar. No puedo dejar el trabajo. Compro el restaurante si es necesario, pero ahora tienes que venir conmigo. Tenemos 20 años de verdades que recuperar». Sofía miró a sus compañeros, luego otra vez a Alejandro. En esos ojos grises veía un dolor tan profundo que le partía el corazón. «De acuerdo, pero quiero respuestas a todas mis preguntas». «Las tendrás, aunque me destruyan». Mientras salían del restaurante, Sofía se detuvo. «Hay algo que debo decirle. Mi madre, antes de morir, me dio una caja. Dijo que solo debía abrirla si algún día conocía a un hombre llamado Alejandro Herrera». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¿Dónde está esa caja?» «En mi apartamento. Pero ¿por qué mi madre sabía que nos encontraríamos?» «Porque Isabel siempre lo supo todo, y ahora temo descubrir qué me ocultó todos estos años». En el apartamento de Sofía, una caja de madera tallada esperaba revelar sus secretos. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Dentro había cartas, fotografías y un sobre sellado. Para Alejandro, cuando Sofía lo haya encontrado. Alejandro comenzó a leer en voz alta. «Amor mío,
Si estás leyendo esta carta significa que nuestra hija te ha encontrado y que yo ya no estoy en este mundo para explicarte lo que hice. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Te pido perdón por la mentira más cruel, fingir mi muerte. Sofía se sentó pesadamente en el sofá. En junio de 1998 descubrí documentos sobre tus negocios, sobre tus socios, pruebas de conexiones con la mafia andaluza, lavado de dinero, asesinatos. Tú no sabías nada. Eras solo el heredero inconsciente. Pero algunos de tus socios se dieron cuenta de que yo sabía demasiado. Alejandro palideció. Mi empresa... Sofía continuó leyendo. Recibí una llamada anónima. Me dijeron que si no desaparecía para siempre, nos matarían a ti, a mí y a nuestro bebé. Podía elegir, morir de verdad o fingir mi muerte y desaparecer, salvando al menos la vida de los tres. Alejandro se desplomó en una silla. Isabel lo sacrificó todo para salvarnos. Tomé los documentos, escenifiqué mi muerte y escapé a Ronda. Durante 20 años viví sabiendo que tú me creías muerta. Alejandro abrió la carpeta adjunta. Fotos de encuentros secretos entre su socio Vicente Salazar y jefes de la mafia andaluza. Documentos bancarios que demostraban cómo los beneficios provenían de contratas obtenidas mediante asesinatos. Grabaciones de audio de conversaciones donde se planeaban accidentes. Salazar, susurró Alejandro. El hombre en quien más confiaba. El móvil sonó. En la pantalla, Vicente Salazar. Alejandro, ¿dónde te has metido? Los suizos salieron furiosos. ¿Qué ha pasado? Alejandro miró a Sofía, luego los documentos. Vicente, tenemos que vernos. Hay algo importante de lo que hablar. Pero Salazar ya había descubierto la existencia de Sofía y ya había puesto en marcha un plan para eliminar a los últimos testigos. Oficina de Alejandro, Torre Herrera. Salazar entró con su sonrisa aceitosa, pero cuando vio los documentos sobre el escritorio, la máscara cayó inmediatamente. ¿Dónde has conseguido esto?, preguntó con voz peligrosamente calmada. De una mujer muerta, o mejor dicho, de una mujer que todos creían muerta. Alejandro se levantó. Isabel no murió en 1998. Fingió su muerte para salvarnos a mí y a nuestra hija. No sé de qué hablas. Explícame entonces por qué en estas grabaciones se oye tu voz mientras ordenas asesinatos. Alejandro, estás delirando. ¡Basta! Alejandro golpeó el puño. 20 años he creído que el amor de mi vida había muerto. Salazar se levantó, la fachada desplomándose. ¿Tu hija? Interesante. ¿Dónde se encuentra ahora? En un lugar donde no podrás encontrarla. Alejandro, querido ingenuo, ¿creías que tu padre había construido este imperio vendiendo cemento? Los Herrera están en el ambiente desde hace 3 generaciones. Tú eres el único que no lo sabía. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. También su padre estaba involucrado. Salazar sacó una pistola. Ahora tenemos un problema. Tú sabes demasiado y tu hija también sabe demasiado. No la tocarás. Asesinato-suicidio, explicó Salazar. El gran CEO, descubierta su implicación con la mafia, se quita la vida después de matar al único testigo. Pero las sirenas de la policía se acercaron a la Torre Herrera. Alejandro había pulsado la alarma silenciosa y grabado todo. La policía irrumpió mientras Salazar disparaba. Alejandro se tiró tras el escritorio, mientras los cristales se hacían añicos. Salazar lo arrastró hacia la ventana. Si caigo yo, caes tú también. Se acabó, Vicente. Se acaba cuando yo lo diga. Una voz femenina resonó por el interfono. Papá, soy yo, Sofía. En la azotea del edificio de enfrente, protegida por francotiradores, estaba su hija con un megáfono. Papá, mamá me dejó otra carta. Dice que te ama todavía, que su mayor pesar es no haberte dicho nunca que estos han sido los 20 años más hermosos de su vida, porque cada día me miraba y te veía a ti. Salazar dudó, impactado por las palabras, y dice que si estás escuchando este mensaje, has elegido el amor por encima del dinero. Alejandro sintió una fuerza nueva.
Salazar se acabó. Un disparo seco del francotirador y Salazar se desplomó. Alejandro corrió a la ventana. «Te amo, papá», gritó Sofía. «Yo también te amo, hija mía». Por primera vez en 20 años, las palabras tenían sabor a felicidad. 6 meses después, Alejandro y Sofía estaban sentados en un café de Ronda, donde Isabel había trabajado en sus últimos años. El juicio había terminado con más de 30 condenas. Alejandro había colaborado con la justicia, desmantelando la organización criminal. Herrera Holdings había sido confiscada, pero Alejandro había conservado suficiente dinero limpio para empezar de nuevo. Habían comprado una casa con vistas a los olivares, a pocos kilómetros de donde Isabel había criado a Sofía. «Cuéntame otra vez cuando mamá cantaba «Bésame mucho», pidió Sofía, contemplando la puesta de sol sobre las colinas andaluzas. Cantaba siempre en la ducha. Tenía una voz preciosa aunque desafinaba terriblemente. Yo fingía quejarme, pero era el sonido más hermoso del mundo. La echo tanto de menos. Lo sé, cariño. Yo también. Cada día. Sofía sacó un sobre. La última carta de mamá. Debía dártela solo cuando estuviera segura de que habíamos encontrado la paz. Alejandro leyó con voz temblorosa. Amor mío, no te lamentes por los años perdidos. He sido feliz. Ver crecer a Sofía, verla convertirse en una mujer extraordinaria que tiene tus ojos y mi sonrisa, ha sido el regalo más hermoso. Ahora tengo un último favor. En la casa, detrás de la cocina, bajo la planta de rosas rojas, encontrarás algo que nos pertenece a los 3. Al día siguiente encontraron una caja con 3 alianzas, 2 para adultos y una pequeñita para niña, junto con una nota, para la boda que nunca celebramos y para la familia que ahora podéis ser finalmente. Alejandro se puso la alianza en el dedo. Sofía hizo lo mismo con la pequeña. Ahora somos oficialmente una familia, dijo Alejandro, abrazando a su hija. Siempre hemos sido una familia, solo que no lo sabíamos. Esa noche, en su nueva casa, Alejandro cocinó por primera vez. Sofía le ayudó riéndose de sus torpes intentos. Mamá era un desastre en la cocina, confesó Sofía. Vivíamos de pasta con tomate y tortilla francesa. Entonces aprenderemos juntos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado lo que había buscado toda su vida. Una familia verdadera, construida sobre el amor y no sobre el dinero, sobre recuerdos compartidos y no sobre secretos. A lo lejos, traído por el viento, llegó el sonido de alguien cantando «Bésame mucho». Sofía y Alejandro se miraron y sonrieron, sabiendo que Isabel aún los protegía. El amor verdadero nunca muere. A veces se esconde, a veces se pone a prueba, pero cuando es auténtico siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y esta familia, nacida del dolor y crecida en el sacrificio, había encontrado finalmente su camino de vuelta a casa. Esta historia os ha emocionado, os ha hecho creer en el poder del amor verdadero, el que supera el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Si vosotros también creéis que el amor auténtico es más fuerte que cualquier obstáculo, que los sacrificios hechos para proteger a las personas que amamos nunca son en vano, y que las familias se pueden reconstruir incluso después de 20 años de separación, poned like y compartid este vídeo. Contadnos en los comentarios. ¿Habéis tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a alguien que amabais? ¿Creéis que el amor puede realmente superar cualquier obstáculo? ¿Conocéis historias de familias que se han reencontrado después de años de separación? Compartid vuestras experiencias y hagamos llegar este mensaje de esperanza y amor a cuantas más personas sea posible. Porque a veces el amor más grande requiere los sacrificios más grandes, pero al final la verdad siempre vence y las familias nacidas del corazón son las que duran para siempre. Suscribíos para más historias que celebran el poder del amor auténtico. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que el amor verdadero nunca muere, incluso cuando todo parece perdido.